Y bueno, este capítulo continúa la hilación del capítulo 3, como ya habíamos visto, y nos ayuda a reflexionar quizás sobre lo que implica la salvación y también el compartirla, ¿no? Cuando alguien es salvo por la gracia de Dios, pues ingresa a, digamos así, un mundo de muchas bendiciones, muchas bendiciones, pero también de muchas aflicciones, al menos mientras estamos aquí en este mundo, ¿no? Entonces uno siente de primera mano toda la necesidad de poder compartir el mensaje, y es lo que no solo debemos hacer, sino que anhelamos hacer. Pero también al hacerlo nos encontramos también con un mundo de mucha oposición. Y ahí tenemos que evaluar también, ¿no?, nuestras intenciones, motivaciones, por supuesto los principios de Dios que nos van a ayudar a entender y también a fortalecernos en medio de esas circunstancias muy difíciles, ¿no? Y es así que estamos abordando este tema del capítulo 4 de Hechos, cuando los apóstoles, por causa de haber hecho un bien, o Dios por medio de ellos, ¿no?, han hecho un bien a un hombre, se les va a juzgar. No quizás directamente por ellos, sino por lo que implicaba haber hecho esto, ¿no? Que era hablar del nombre de Cristo. Básicamente eso, ¿no? Por eso, mira lo que dicen los primeros versículos. Los primeros versículos. Hablando ellos al pueblo, mira. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Mira, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahora, a esta etapa de mi vida y del ministerio, amados hermanos, jamás yo me habría imaginado que estaría recién comprendiendo quizás las profundidades de estas palabras, ¿no? Después de que uno ha servido, quizás has enseñado, has predicado tanto, hemos llegado a un punto donde mucha gente confirma haber sido bendecida, la palabra está siendo recibida en muchos lugares, y entonces de verdad que no me imaginaba que este año íbamos a recibir, por otro lado, tanta oposición. Bueno, de parte de aquellos que son del mundo, no nos sorprende, ¿no? Lo que nos ha sorprendido es la oposición que se ha levantado de entre los que creíamos estar con nosotros, ¿no?, estar dentro. Pablo en alguna vez lo experimentó, escribió acerca de eso, ¿no?, y advirtió. Pero uno la verdad, uno nunca está preparado para algo como ello, ¿no? De nosotros mismos, de los hermanos, los que se dicen ser hijos de Dios, los que se dicen haber abrazado el Evangelio y defenderlo, los que dicen que están en la doctrina, ¿no?, los que se decían también amigos o hermanos nuestros. Increíble, hermano. La ola de oposición, de ataques que hemos recibido es inimaginable, ¿no? Es algo que uno no puede concebir, de verdad, hasta el día de hoy. Ahora, entendemos el celo, pero el celo debe darse por cuestiones de la doctrina. Ok, no por cuestión de una posición que es mi favorita, o sea, no por favoritismos. La Biblia dice que no debemos contender sobre opiniones. Comprendo cuando el celo se dé por causa de la doctrina, por ejemplo, defender la Trinidad, ¿no? Amén. Muy bien. Defender la deidad de Cristo, la personalidad del Espíritu Santo, su deidad. Uno lo entiende, ¿no?
claro, sin justificar los actos bajos a lo cual un hijo de Dios nunca debe caer. Ningún hijo de Dios debe caer en ello y yo no estoy de acuerdo con eso y lo expreso cada vez que tengo la oportunidad, aún con mis amigos y hermanos más cercanos. Les digo, no estoy de acuerdo con eso. No porque no esté de acuerdo significa que yo dejo de ser tu hermano, tu amigo, pero no estoy de acuerdo en hacer actos que no sean adecuados, que no cumplan los principios bíblicos. Uno puede defender la verdad, pero hay que hacerlo apropiadamente. No caer en el mismo juego carnal y bajo que hacen los demás. Y bueno, aún en eso recibimos rechazo, imagínense. Allá tú y tus principios, acá vamos a actuar como queramos. Entonces es una tras otra cosa que de verdad uno no esperaba, ¿no? A estas alturas del ministerio recibir tanta oposición. Como les dije, cuando es por causa del Evangelio, sin justificar las cosas inapropiadas, pero es justificable el celo. Pero ya cuando son por cosas superficiales, que ellos mismos llaman no fundamentales, ir al ataque personal, ir a la degradación, incluso a actos ilegales, no me dicen a mí, no me comunican a mí la idea de frutos espirituales, sino más bien solo de una vida que está llena de lo carnal, una vida que no experimenta la llenura del Espíritu Santo. Y a veces no entiendo, hermanos. Yo quiero entender, pero a veces no entiendo. Y les digo por qué. Porque en medio de todo eso, a veces trato yo, porque soy carne, soy hombre también, trato de hacer o de responder o contraatacar. Y hasta algunos son testigos de que tengo videos ya preparados, ya listos para ir con todo. Pero a la hora de la hora no puedo. No puedo, en serio. Tengo evidencias, tengo cosas que destruirían a las personas. O quiero simplemente responder de la misma manera que ellos lo hacen. Y aunque a veces he hecho por ahí un video, luego lo estoy cortando o me estoy arrepintiendo de haberlo subido. Pero cuando ya veo que estoy entrando a la carne, como para hacer más, hay algo que siempre me detiene. No puedo, en verdad, no me deja. Y tengo que entrar siempre a orar y cuando oro, hermano, se me va todito, ¿no? O sea, vuelve a la paz, vuelves al gozo y luego ves que, oye, pastor, te hicieron otro y te hicieron otro y te mandaron esto y yo, no me importa. Y sigo adelante. La llenura del Espíritu no te permite, hermanos, estar en la carne, no te permite pasar un solo día ahí. Por eso digo, yo no entiendo cómo hay personas que pueden estar diciendo que son hijos de Dios, pueden estar en eso 1, 2, 3, 4, 5, una semana, 2 semanas, 3 semanas. No lo puedo concebir, de verdad. Y aquí delante de Dios les digo, hermanos, que incluso en estos días, en esos días de duros ataques, yo he estado orando por esas personas. Yo no sé, mi humanidad haría todo lo contrario, pero estoy orando por ellos, increíblemente. Y yo digo, si de verdad ellos tienen al Espíritu de Dios, ¿será acaso que no sienten lo mismo? ¿Cómo pueden estar todos los días carne y carne y carne y carne? Algo que no se puede concebir. Ahora más que nunca estoy entendiendo, ¿no?, la profundidad de estas palabras o de estos pasajes, de cuando uno con todo amor y con todo corazón quiere compartir y recibes todo lo contrario. Todo lo contrario. Tú quieres bien y recibes mal, ¿no? Tú impartes la verdad y recibes ataques, degradaciones, burlas. Increíble. Pero en realidad, si uno no lo vive, no lo entiende. Y quizás no puede no solo comprender, sino
transmitir quizás esos principios, ¿no? De repente alguno pensará, porque no está entendiendo el asunto, ya que yo no lo declaro, no digo todo lo que se está haciendo detrás. Quizás alguno pensará que, pastor, son algunos videitos. No se imaginan lo que hay detrás. Y no cualquier persona lo soportaría o toleraría, ¿no? Muy bien. Y al punto mismo que el cuerpo mismo sufre, ¿no? La salud, el cuerpo lo siente, todo eso. Y es así, hermanos. Y es allí donde uno tiene que replantearse, examinarse, ver varias cosas, ¿no? Y siempre, sobre todo, cuidar el corazón. Nunca me voy a olvidar eso, porque cuando yo recibí a Cristo, yo estaba entregando mi vida a Cristo y Él me estaba, eh, de alguna manera, invitando, ¿no? al servicio. Lo hizo con Proverbios capítulo 4, donde decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nunca lo he entendido tanto como hoy en día. La importancia, hermanos, de guardar el corazón. No hay otra forma de hacerlo sino en Cristo Jesús. Cada día. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Ahora, yo no sé los demás, pero he llegado a un punto en que no puedo estar yo con una amargura, un resentimiento más de un día. No puedo. Quisiera y a veces reniego. ¿Por qué? ¿Por qué perdono tan rápido? ¿Por qué me olvido tan rápido? Y de pronto ya estoy orando por misericordia para su vida. Bueno, a Dios gracias, ¿no? A Dios gracias por lo que Él hace, porque si fuera por nosotros, Dios mío, ¿qué haríamos nosotros? Pero sí, es verdad, es una bienaventuranza, hermano, sufrir por causa del nombre. Yo creo que cuando uno llega a un punto, a ese nivel, recién entiendes esa aparente contradicción entre bienaventurados cuando sufran, ¿no? Bienaventurado y eres gozoso y dichoso cuando están haciendo todo lo contrario para que no lo seas y tú eres dichoso, gozoso y disfrutas de su paz. Eso quiere decir, hermanos, que para disfrutar de la paz de Dios no es cierto que necesitamos ausencia de conflictos o de problemas. ¿Sabes dónde se disfruta verdaderamente la paz y el amor de Dios? Es cuando estamos rodeados de aflicción, de persecución, de problemas y de situaciones descontrolables e imposibles para nosotros. Allí experimentamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, cuando usted esté en este tipo de prueba, sienta pequeño o grande, usted debe enfocarse siempre en el Evangelio de Cristo. No hay otra razón para estar en este mundo, mi hermano. Porque el día que usted comienza a pensar en sí mismo, usted lo toma personal, entonces destruye el ministerio. Usted participa del obstáculo de, digámoslo así, del deterioro del ministerio. Usted participa en eso. Usted le da rienda a su propio yo y hace de todo algo personal. ¿Y a quién está dejando de lado? A Cristo. No ha dejado de mencionarlo. Una cosa es que Él esté en nuestras palabras y otra cosa es que lo estemos viviendo. Decimos Cristo, 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 pero en realidad es una batalla personal. Solo estoy usando a Cristo, su nombre, para hacer lo que yo quiero hacer. Tomemos el ejemplo de los apóstoles. Vamos a ver qué principios sostenían sus vidas y sus ministerios, ¿no? Cómo respondían ellos ante la oposición. Y oposición que era incluso contra sus propias vidas. Esto es lo que he experimentado en estas últimas semanas. Ya no es solamente que se opongan a tu enseñanza, ya no es solamente que se opongan a tu posición, sino ahora a tu ministerio, a tu persona. Jamás he sentido que haya gente que quiere literalmente quitarte la vida.
no es tan agradable. No sé si ustedes ya pasaron por ello, ¿no? Pero gente quiere quitarte literalmente la vida, quiere destruirte. Y es increíble. Allí entonces donde nosotros vemos la pasión por Cristo, hermanos. La pasión por Cristo. Vamos a ver entonces estos principios muy, muy importantes. Primero, el valor del servicio evangelístico es el tema central de este capítulo, donde estamos viendo, número 1, los resultados de nuestro servicio implican siempre un costo, es lo que vimos en los primeros 4 versículos. Avancemos con lo siguiente. Siempre habrá una potestad mayor frente a las dificultades del mundo. Versículo 5 al versículo 12. Versículo 5 al verso 12 dice: Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Presten atención a los detalles. Gobernantes, ancianos, escribas. Y ahí estaba el sumo sacerdote, la máxima autoridad, aquí en cuestión religiosa y política. Ahí con Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ay, ay, ay. ¿Tú te imaginas, hermanos, que haya un grupo de hombres que te esté persiguiendo, que tú vayas a la policía de repente a buscar protección y que los jefes de la policía, las autoridades, estén de parte de esos hombres y terminen persiguiéndote también? Hay veces que hemos lidiado con esas situaciones. Imagínate, ¿no? Acá hemos vivido muchas cosas así. Hay personas que han contado esto, ¿no? Porque está ahí la mafia y la policía es parte de la mafia. Los jueces, los fiscales son parte de lo mismo. Y tú dices, ¿a dónde? No hay forma. ¿A dónde escapar? ¿En quién refugiarse? ¿No? ¿Quién nos hará justicia? A veces no hay salida. Acá estamos viendo, hermanos, todas las autoridades. Piensa en esto de acá. Gobernantes, ancianos, escribas, toda la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, bueno, esto es un acoso, ¿no? Esto es una amedrentación. Siempre que hay abuso de autoridad va a haber un tipo de trato psicológico, ¿no? Te ponemos delante aquí todo esto para que usted obviamente se amedrente, se bajonee. Y la pregunta es muy incisiva, ¿eh? La pregunta es, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es decir, miren el cuadro, ¿eh? Acá estamos nosotros, las máximas autoridades. ¿Quién de nosotros te delegó? ¿A quién le pidieron permiso? A veces la oposición va a venir así. Ahora, obviamente, hermanos, si nosotros no estamos sirviendo como tal en el Evangelio de Cristo, jamás vamos a sentir esto. Si usted sigue haciendo la vida común y corriente en la semana, el mercado, los quehaceres, la casa, y eso es todo, y el domingo ir a la iglesia, entonces usted nunca va a sentir esto. Es claro eso. Esto es para aquellos que están ocupados en los negocios del reino de Dios, aquellos que están entregados a la comisión de Cristo. Usted pensará, estas cosas son del primer siglo. Hoy día ya no hay persecución. ¿En serio? Es porque usted no está ocupado. Ocúpese en el Evangelio y va a ver, hermanos, cuán cierta es esta persecución hoy en día.
No solo persecución filosófica, religiosa, no, hermano. Atento contra tu propia vida. Vas a verlo. Ni siquiera tienes que irte a Oriente, aquí mismo, en nuestros países, en nuestras comunidades. Usted va a comenzar a sentir que de pronto gente le aborrece, gente le odia y va a utilizar todos los medios. Va a utilizar los medios necesarios. ¿Para qué? Para destruirle. Es que claro, ellos no pueden destruir la verdad. No lo van a poder hacer. Pero ¿saben? Van a buscar destruir a los que portan la verdad. La verdad no la van a poder destruir jamás. Y ellos lo saben muy bien. Ellos lo saben muy bien. Pero de alguna manera dice, bueno, entonces no podemos con el mensaje, destruyamos a los mensajeros. Eso ha sido una de las trampas y las estrategias del enemigo, hermanos, durante siglos. No es nada nuevo. Por eso que el creyente debe también prepararse para esto. Y usted que tiene discípulos, prepárelos para ello. Recuerde la parábola del sembrador. Los que fueron sembrados entre pedregales se desanimaron, dice, al ver la prueba, la persecución por causa de la palabra. Si usted no los prepara a tiempo, cuando ellos comiencen a experimentar esas cosas, se van a desanimar, van a abandonar. Usted tiene que advertirles. Jesús, cuando predicaba el Evangelio, predicaba también de las persecuciones, el costo de seguir a Cristo, el costo de servirle. Y se levantará no lejos, ahí en su propia casa, con sus vecinos, con sus compañeros. Ahí se levantará la oposición. Ahora, yo sentí la oposición, hermanos, desde que comencé el ministerio. No lo estoy sintiendo ahora, desde que comenzamos el ministerio. La mayor que me sorprendió fue de pastores, lo cual nunca entendí, ¿no? Porque hoy yo siendo pastor, lo que más anhelo es que se levanten otros a ser pastores. Pero cuando el Señor me estaba levantando a mí como pastor, los pastores se pusieron muy celosos, se opusieron, hicieron muchas cosas contra mi persona, contra el ministerio, incluso mandar cartas a otras iglesias y pastores, decir mentiras, difamaciones. Pastores, ¿eh? Ni siquiera líderes, no, pastores. Hicieron muchas cosas, hermano, por destruir el ministerio que se estaba levantando. Y los que estuvieron conmigo en ese tiempo saben de que no me afectó tanto. Es como que estaba muy mentalizado, ¿no?, en la obra y le afecta de alguna manera, pero como que salimos muy rápido de eso. Nos concentramos mucho en el servicio. Hoy seguimos haciendo lo mismo, pero no habían nunca atentado contra mi vida. Es algo distinto, ¿no? Y yo puedo, bueno, este pastor tiene esto, este tiene, ese es un mentiroso, ya no hagamos caso, ¿no? Pero esa es una cosa. Otra cosa es que quieran destruirte, hermano. Otra cosa es que quieran aniquilarte por completo. ¿Mm? Entonces ya es otro nivel, ¿no? Pero tarde o temprano, hermano, el aquel que vive consagrado al Evangelio lo va a experimentar. Lo va a experimentar. Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Y todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Bueno, padecerá persecución. Este verso yo me lo he grabado desde no sé hace cuántos años atrás. Siempre lo tengo presente. Siempre, siempre, de verdad. ¿No? Pero hay realidades, hermanos, en el caminar y en el avance de mi vida, hay realidades que te hacen como que dar más conciencia, ¿no?, de todo eso lo que implica. Por eso creo que no estamos para perder el tiempo. Debemos tomar prioridades, acciones, debemos movernos con rapidez. Jesús lo dijo, mansos como paloma, pero astutos como serpientes. Ahora entiendo por qué hay que ser astutos también, tener bastante cuidado. Sí, usar de astucia, hermanos, y moverse rápidamente para levantar al mayor número, para diversificar la obra.
Ahora, el día de hoy yo me siento muy feliz por algo, ¿no? Porque sé que si logran callarme, se va a levantar una multitud incontable a proclamar. Eso es lo maravilloso. Y creo que ahora entiendo el sentir de no solo de Jesús, nuestro Señor, sino de los apóstoles y del mismo apóstol Pablo. Ellos sabían el costo, pero se habían movido de una manera tan estratégica que luego entonces no temían lo que le hicieran. ¿Por qué? Porque sabían que se iban a levantar incontables a seguir la obra. La obra nunca se va a detener. Y ahí está nuestro gozo. Ahí está la alegría en nuestro corazón. Pero algo que ellos siempre hicieron es transmitirle eso a los que seguían. Transmitirles, no por meterles miedo, no por asustarles, ¿no? Pero para prepararles, para que sean conscientes, hermano. Y no estamos aquí jugando. Esto no es para pasar el rato, no es un hobby, no es es que yo me gozo haciendo esto o aquello. Es que seas consciente de lo que implica y que te muevas rápido, que aproveches el tiempo, porque quién sabe cuánto más nosotros podríamos estar, pero asegurarnos de que quede el mayor número de personas que podamos levantar para que sigan adelante, llevando la obra, llevando el mensaje, defendiendo la doctrina. Eso es amar a Cristo, hermano. Al fin nosotros ya tenemos la existencia eterna asegurada en Cristo, hermanos. Ya tenemos nosotros la vida eterna. Ya disfrutamos de todos los galardones en Cristo Jesús. Entonces no estamos aquí haciendo algo peleando por nosotros, sino por aquellos que todavía no han alcanzado la salvación. ¿Ve? Por aquellos. Entonces eso implica un costo, sí. Y vamos a tener que asumirlo. Sigue diciendo el verso 8. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Esto de acá, esta sola frase, amados hermanos, tiene para una semana completa aquí de enseñanza. Entonces dice, o sea, aquí se establece la necesidad de una respuesta. No es que no hay que hacer nada, no estoy diciendo eso. Ustedes saben que siempre yo me he manifestado contra aquellos que dicen, no hagas nada, pastor, no digas nada, pastor. ¿No? Bueno, si no hiciera nada, ahorita no habría nada, pues absolutamente. No es que no hagamos nada, no confundas las cosas. No confundas hacer las cosas bajo principios, no confundas hacerlas correctamente con no hacer nada. ¿Ok? Entonces dice, entonces Pedro. Ahora, el solo nombre Pedro ya te da tamaña enseñanza, ¿eh? Porque el Pedro de hace 50 días atrás quizás hubiera sacado una espada, un cuchillo ahí. El Pedro que conocimos en los evangelios ya hubiese armado una revuelta ahí con todo, ¿no? Óigame, tenemos 3.000 que hemos ganado y más. Miren lo que va a hacer ahora este Pedro, un Pedro renovado, transformado, hermanos, por el poder del discipulado. Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu. ¿Sabes qué es esto? Te está diciendo, es un Pedro espiritual, no carnal. Es un Pedro obediente, porque la llenura se consigue cada día ¿cómo? Con obediencia. Nadie que camine en desobediencia vive en la llenura. No te engañes, ¿eh? Y no engañes a nadie. No, pastor, que sí, yo estoy en la mera, pero lleno del Espíritu. No me engañes. Si usted estuviese lleno del Espíritu, yo vería fruto del Espíritu en su vida. Yo veo pura carne y tú me quieres decir que estás en el Espíritu. No, pues. Te engañas a ti mismo. Sí, todos en alguna manera caemos en eso de engañarnos a nosotros mismos. Todos, en alguna medida, ¿no? Por eso les digo que a veces, si no fuera por la misericordia de Dios, hermanos, porque
no me deja pasar un día. De pronto Dios comienza a redarguirme y me hace ver que me estoy desenfocando, que me estoy yendo a la carne y vuelvo. A Dios gracias, por eso hay que mantenernos sensibles. Pero hay algunos que no, que están días y creen estar haciendo las cosas con la aprobación de Dios, pero están en la carne. Pedro sabe muy bien lo que es esto, pero este Pedro es alguien totalmente diferente. Es un Pedro lleno del Espíritu Santo. Ahora, esto cumple finalmente el propósito que hemos visto desde el capítulo 1, ¿recuerda? Con la promesa. La promesa. La promesa es el Espíritu Santo. El cumplimiento de la promesa no solamente es Pentecostés, hablemos en lengua y... No. Es que tu vida sea llena, conforme. Que tu vida esté siendo guiada por el Espíritu Santo. Esto es el cumplimiento de la promesa en uno y es lo que le da verdadera eficiencia a nuestro ministerio, a nuestra proclamación, hermanos. Sin llenura del Espíritu, mejor no hagamos nada. ¿Sí? El principio es claro. Entonces, ya no ves a un Pedro con una espada en la mano. Ya no ves a un Pedro, hermanos, lleno de ira, de amargura, ¿no? Y mucho menos miedoso. No tiene miedo. Pero es lleno del Espíritu Santo. Para eso nos fue dado el Espíritu, hermano. Por eso la vez pasada hablábamos del desorden que hay en las iglesias. Ay, ven espíritu para saltar, para tirarnos al piso, para danzar. Para eso no nos fue dado el Espíritu Santo. Para esto sí. Para caminar en la llenura del Espíritu. ¿Y qué es llenura? Es ser controlado por Él, ser guiado por Él. No hay nada más hermoso, hermanos, que ser guiado por el Espíritu de Dios. Nada más hermoso. ¿Sabe? Cuando hay gente que le está violentando de alguna manera y usted trata de mantenerse quieto, de no responder igual, ¿usted qué siente? Siente tristeza. Es lo natural en todo hombre. Me recuerdo cuando tenía más o menos como 13 años de edad, estaba en primero de secundaria y pasé algo así. Un profesor, sin motivo alguno, descargó su ira con puños y patadas sobre mí. El chico más tranquilo de todo el aula. Y lo hizo delante de 30 alumnos. Una humillación terrible. Y cuando se trató de defender el caso, los 30 chicos atestiguaron contra mí, no contra el profesor. Hermanos, en ese momento simplemente callé, las lágrimas me las contenía, pero una tristeza muy fuerte. Tanto que no pude yo volver al colegio. Me tuvieron que cambiar de colegio. Estuve 2 años en otro colegio. Hasta que decidí volver, porque si no volvía, no sabía qué iba a hacer de mi vida. 2 años estaba en ese trauma. A Dios gracias, ¿no? Por lo que pudo hacer en mi vida, en enseñarme a perdonar. Pero recuerdo que cuando uno está en esa situación y tratas tú de responder de otra manera, tú sientes mucha tristeza. Esa tristeza me había embargado a mí 2 años. Pero ahora que estoy en Cristo, cuando hay cosas así, yo trato de responder de otra manera. Inicialmente uno siente tristeza, pero de pronto comienzo a sentir algo que me sostiene. De pronto comienzo a sentir gozo, hermano, paz. Y algo que no se puede explicar, ¿no? Si no caminamos en la llenura del Espíritu Santo, ¿saben?
seremos nosotros nuestros mayores obstáculos. Porque no hay mayor enemigo, hermanos, que nuestra propia carne. No lo es el mundo, los opresores, los que nos persiguen, ni siquiera Satanás y sus huestes de maldad. El mayor enemigo es nuestra propia carne. Por eso tenemos que aprender a caminar en la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé ustedes, pero me tomé toda esta semana lo más que pude para descansar y volver a Dios en humillación y buscar su llenura. Aún en el ministerio, hermanos, te puedes cargar de tantas cosas. Sentí que ya no podía más, así que estos días no estoy transmitiendo varias en las mañanas o en las tardes. Creo que Dios toca mi cuerpo, mi salud, para tomarme un tiempo y decir, Señor, yo quiero depender enteramente de ti, ¿no? Dios sabe por qué trata con tu vida, hermano. Aun cuando estés pasando cosas que no puedes explicarte, confía en Dios. Porque para que tú puedas tratar con el mundo allá afuera, Dios tiene que tratar contigo, ¿no? Y deja que Él trate contigo todos los días. Todos los días. Es parte de la gran comisión también. Tendríamos mucho que hablar aquí de solo esta frase, hermano. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ya se me ocurrió una serie de exposiciones, porque esto es muy hermoso. Este Pedro renovado, guiado por el Espíritu, les dijo, gobernantes del pueblo, sabía con quién estaba tratando, lo sabía muy bien. Es más, estos mismos gobernantes son aquellos que mataron al Señor Jesús. Pedro lo sabía. Hace algunos días atrás Pedro había negado al Señor por miedo a estos gobernantes. Ahora está delante de ellos, sin Jesús ahí a su costado. Increíble, hermanos, la labor del Paracletos, increíble lo que puede hacer en personas como nosotros. Gobernantes y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿quién es este que está hablando? Este no es Pedro, este no es el pescador. Estas palabras, hermanos, son guiadas por alguien que ha pasado la prueba, alguien que ha decidido ser siervo de Dios, pero con las armas de Dios. ¿De qué manera éste haya sido sanado? Bueno, se nos interroga de qué manera haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, dice aquí Pedro, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero ten cuidado, porque ese nombre está prohibido. Pedro, ten cuidado, que estas personas asesinaron a Jesús de Nazaret. Ahora, mira lo importante que es esto de acá. El verso 7, ellos preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre? Y le preguntan nada más y nada menos que delante de toda la autoridad que tienen ellos, ¿no? Todos los gobernadores. Ahora, aquí en el tiempo, hermanos, decir en nombre es lo mismo que decir con la potestad o en la autoridad. Cuando se menciona nombre, no es como nosotros lo entendemos hoy, que es algo meramente nominal, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? David. ¿Cuál es tu nombre? Jonatán. No, aquí cuando se decía nombre, el nombre de era qué potestad tiene, qué derecho. ¿Quién les dio la autoridad para hacer esto? Y Pedro dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, o sea, con la potestad, con la autoridad. Pero, ¿qué autoridad tiene? Bueno, nada más que haber vencido la muerte. Esa es la autoridad que él tiene. A quien vosotros, Pedro sabe muy bien con quién está tratando, a quien vosotros crucificasteis
y a quien Dios resucitó de los muertos. Esa es su autoridad. Esa es su potestad, nada más y nada menos. Por él, dice, este hombre está en vuestra presencia sano. Date cuenta este detalle, hermano. Acá dice por él, no por ese nombre. O sea, no es por el nombre Jesús, por la palabrita Jesús, sino por él. ¿Quién? El Hijo de Dios. Él, su persona. Esa es la autoridad con la que nosotros hoy proclamamos y hacemos lo que hacemos. Con la autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que lo autentifica? La resurrección. Ahora, estos gobernantes no eran, hermanos, ajenos a esta realidad, puesto que ellos ya habían sido de alguna manera espectadores de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos mismos mandaron a soldados a custodiar la tumba de Jesús. Pidieron al mismo gobernador Pilato que le ofreciese de sus propios soldados y de su sello, lo cual era irrompible. No eran uno o dos soldados, como a veces hacemos los teatros en las iglesias. No, eran cuadrillas enteras, hermano. Soldados de élite, de parte de los romanos y de parte de los judíos. Ahora, ¿quiénes estaban con los discípulos en ese tiempo para hacer un tipo de revuelta que pueda vencer a estos soldados? Nadie. Es más, ni siquiera los discípulos querían. Los discípulos lo habían negado. Estaban muertos de miedo. Ahora, cuando los soldados volvieron, contaron todito lo que habían visto. ¿Crees tú que los soldados se habrían atrevido, hermanos, a inventar una historia como esa, poniéndose de parte de los enemigos, no solo de estos gobernadores, sino de Roma mismo, que implicaba la muerte para ellos, que implicaba la muerte para los suyos? ¿Crees que estos soldados se hubieran atrevido a tanto? No, hermano, ellos eran despiadados, no les importaba absolutamente nada de esto. Pero vienen y dicen, vino un ser, se posó encima de la piedra, la tumba, la removió, vimos luz por todo lugar, salió. Ellos fueron testigos de esa resurrección. Y estos gobernantes oyeron ese testimonio. ¿Saben qué hicieron? Lo sobornaron. Les dieron tremenda suma para que ellos cambien la versión de su historia y abogaron por ellos para que no les pase nada malo, porque según la ley de Roma, si tú no cuidas lo que te dejaron a cuidado, te mataban. Bueno, no sabemos si realmente los pudieron proteger, no sabemos si llegaron a matar. El asunto es que los sobornaron para que diesen otro testimonio. Y el testimonio era, no, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo. ¿En serio? ¿Estos discípulos iban a poder contra toda esta milicia? No. Imposible, hermanos. Oye, se dieron la tarea de buscar el cuerpo por todo lugar y nunca lo encontraron. Ellos tenían evidencia y aún así cerraron sus corazones. Por eso el Evangelio va directo contra ellos, ¿no? A quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos. No sé dónde se van a esconder, pero ahora están bajo el juicio de Dios. Increíble. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ya Jesús les había dicho eso citándole a los profetas. Esto es escritura, palabra de Dios, hermano. Y es así como tenemos que testificar. Hay un testimonio evidente en la vida. Estamos siendo llenos del Espíritu Santo, pero hay palabra de Dios que tenemos que nosotros compartir. Esta es la piedra reprobada por vosotros. Ustedes eran los edificadores. Ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermano, la piedra reprobada era aquella piedra que los constructores la examinaban y decían no sirve. Por lo tanto, esta piedra no se podía usar para la construcción. Esta piedra que fue desechada, dice, ahora ha venido a ser la piedra angular.
La piedra angular era la piedra más importante de toda la edificación. Increíble. Y Pedro termina diciendo, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no hay mayor autoridad. No hay mayor persona. En ningún otro, en Él, en su persona, en su gloria, en su majestad, en ningún otro hay salvación. Entonces Pedro aquí está cumpliendo la palabra que Jesús ya le había dicho, ¿no? A ti te digo que eres ¿qué? Piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos hermanos, tratando de desmitificar pues el dogma católico romano, han inventado la teoría de que ahí Jesús habló de dos piedras diferentes. Una era piedrita y otra era una piedraza. Pero eso no es así. En los idiomas originales la misma palabra se usó para Pedro y para Jesús. Es roca y piedra, es lo mismo. No es piedrita y piedrota. Es piedra, punto. Roca, lo mismo. Pero pastor, está diciendo que esa piedra es Pedro. No hay problema. Si en 1 de Pedro 2:9 dice que nosotros también somos piedras vivas, los creyentes. Lo que pasa es que no estás pensando como pensaba un judío. Una piedra edificada, ¿qué era? Era un testimonio. En el Antiguo Testamento Dios levantó muchas piedras de testimonio. Cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando cruzaron el río Jordán, levantaban piedras. Altar de piedras o 12 piedras, que eran piedras de testimonio. Lo que está diciendo es lo que Dios ha hecho en ti y la verdad que Él te ha revelado en ti, con tu vida totalmente transformada, va a ser un testimonio. Ahora, esa verdad que Pedro en el momento recibió del Padre, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es lo que se convertiría en el fundamento de la iglesia. Pero fue Pedro quien comienza a encabezar el echar ese fundamento. Y a eso se refiere Cristo Jesús. No la persona de Pedro, sino la confesión de Pedro. Por eso Pedro dice aquí, en ningún otro hay salvación. Y nadie tiene mayor autoridad y potestad. Él es la piedra del ángulo. Y ahí Pedro confiesa a Jesucristo como el fundamento de todo. Y se cumple lo que Jesús le había dicho a Pedro, ¿no? Y a través de ello, pues Pedro comienza a liderar la mayor empresa, hermanos, que el hombre jamás ha recibido. Ser ganadores de almas. Bajo una sola confesión, Jesucristo. Eso es el Evangelio. Muy bien. Y bueno, hasta aquí entonces vemos esos detalles muy importantes, que hay un costo que asumir, pero estamos amparados en una tremenda potestad. Número 3, verso 13 al 18. Podrán intentar impedir tu ministerio, pero jamás negar el obrar de Dios. Jamás. Mira lo que dice a partir del verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, mira ve, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, ¿sí?, no podían decir nada en contra. No hay forma. No podían decir nada del testimonio de Cristo Jesús. No podían decir nada del milagro asombroso que acaban de ver. Un hombre que todo el mundo conocía por si acaso, porque era cojo de nacimiento. Y todo el mundo lo veía ahí en esa puerta. Y por un momento pensemos en este hombre haber nacido así toda su vida. Quizás ha enfrentado ahí el menosprecio, la burla, y además que no podía entrar al templo porque nada que fuese
hermanos, imperfecto podía ingresar. Y más con las exageraciones y tradiciones que le habían añadido los rabinos allí. Imagínate lo que este hombre había sentido y pensado toda su vida, hermanos. Para esta hora, para este momento. Hay cosas que no vamos a entender. Yo nunca entendí por qué yo tuve que nacer enfermo, oído sordo, con muchos males en mi cuerpo, lleno de debilidades, lleno de tantas cosas. Nunca lo entendí. No es agradable vivir así. Para nadie lo va a hacer. Y no es agradable las situaciones que usted tenga que enfrentar, que son muy difíciles y Dios lo sabe. Pero ahí justamente uno realmente evalúa su fe. Si realmente uno vive para Dios o vive para uno mismo. Porque si tú vives para Dios, entonces estás dispuesto a que Dios use tu vida, aún con mucho dolor, para que su nombre sea dado a conocer. Y ahí estaba este cojo, ¿no? Y yo me imagino que habrá escuchado de Jesús, porque Jesús pasó por allí cuando estaba este cojo. Quizás se iba por otra puerta, eran 12 puertas, ¿no? Y Jesús iba por otra puerta para evitar sanar a este cojo. Quizás él quiso buscar a Jesús. Imagino que ha pasado muchas cosas. Pero aquí no ves una multitud siendo sanada, ves solo a uno. Solo a uno. ¿Tú te imaginas lo que habrá sentido en este momento? Por eso la Biblia dice que no paraba de saltar. El júbilo que sentía, ¿no? La alegría, imagino que recordará toda su vida. Y habrá dicho, para esto Dios me hizo nacer así. Por eso publicaba y alababa, hermano, y no dejaba de predicar del Señor. Maravilloso. No sabemos lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros, pero sabemos que, hermanos, mientras nuestra fe esté en Él, todo lo que podamos vivir nos está llevando a cumplir ese propósito. Por eso no reniegues, no te enojes, no te amargues, no entres en depresión. Solo alaba a Dios. Nada más. Alaba a Dios. Pastor, pero ¿cuánto tiempo más? Yo qué sé, hermano. Yo no sé eso. Dios me tuvo así como 30 años. Yo no sé cuánto nos va a tener a cada uno. Pero no es lo importante saber. Lo importante es adorar, hermanos. Eso es lo importante. Y yo siempre lo he dicho, hermanos, y si Dios nos va a mantener así hasta el final de nuestras vidas, amén. Pues. Nuestra vida solo es un altar para proclamar su bondad, su amor. Nada más que eso. Podrán entonces hacer lo que sea contra tu ministerio, pero jamás van a poder negar el obrar que Dios hizo en tu vida, hermano. Jamás. Esa es la alegría que uno siente, ¿no? Saber que uno puede partir de este mundo, puedes desaparecer, pero hermanos, lo que Dios hizo en tu vida va a ser imborrable. Eso jamás se va a poder negar. ¿Sí? Entonces ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Y encima en el nombre de Jesús. Y esto es notorio, dice, a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Ay, ay, ay. No lo podemos negar. Hermanos, no se negará jamás la obra de Dios. Es allí donde usted tiene que reflexionar. ¿Obro yo o le dejo obrar a Dios? Deténgase siempre ahí. Póngase a pensar, ¿no? ¿Voy a obrar yo o le dejo obrar a Dios? Pero si usted deja que Dios obre, el mundo jamás va a poder negar esa obra. Jamás. Vamos a reflexionar sobre estas verdades, hermanos. Cierre sus ojos, tómese un momento para orar. Muchas cosas que vamos a experimentar, pero debemos meditar, ¿no? Si realmente es por causa de Cristo, o quizás sea solo por causa nuestra, ¿no? Hay que reflexionar. ¿Realmente sufrimos por causa de Cristo?
sufrimos por llevar a conocer su nombre, por rescatar, salvar al mayor número de personas. ¿Cómo estamos tomando la oposición, el maltrato, la persecución? ¿Con queja, con depresión, desánimo? ¿O nos estamos gozando? Porque somos guiados, llenos del Espíritu Santo. Hay decisiones que tenemos que hacer. Usted puede enfrentar esta batalla con sus fuerzas o con el poder del Espíritu Santo. Usted puede comenzar a obrar o puede dejar que Él obre en su vida.